Y yo me acuerdo que me iba mucho a Central Park con la bici. Era tal el vacío, el que no había nadie, y yo decía ¡eo! Y había eco. En Manhattan, en todo Manhattan. Los edificios son tan altos. ¡Wow! Yo encontraba el placer en que alguien abriese la puerta y dijese ¿qué sois? ¿Una galería? ¿Un espacio de diseño? ¿De tatuajes? Hay 5 chilenos ahora mismo en la galería y que son 5 artistazos increíbles. 5 historias completamente diferentes. ¿Cuál diríais que es la clave para tener un buen equipo de trabajo? Guau, pero lo primero, honestidad. Esto es un espacio súper abierto, tío. Si hay tensión y se nota. Estar seguro que he comunicado lo que quiero comunicar, como lo quiero comunicar y que la persona, el receptor, ha entendido ese mensaje. Montar una empresa no es fácil. También hay que ser realista. O sea, esto es muy ambicioso. O sea, esto que hemos montado Sergio y yo es algo que es ambicioso. Porque ya no es solamente en plan que eches de menos España, en plan de ir y el sol y la cervecita en la terraza y tal. Es como que echo de menos las viejas fumando, ¿sabes lo que te quiero decir? El cotilleo, echo detalles de menos. Nueva York es mucho más curioso que Madrid o Barcelona, por ejemplo. ¿Se podría llamar eso el sueño americano? No. El americano es tener un coche que no te sirve de más. Acumular capital, es acumular pasta y no sé. Cuando te dicen lo de que el tiempo es relativo, el tiempo es relativo. Porque tú quieres montar una empresa, no te juntes con un empresario. Y he aprendido más, mucho más, montar una empresa con alguien que no tenía ni idea de montar una empresa de lo que he aprendido en 7 años de carrera. Amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Del Pico al Micro. Seguimos grabando la temporada 5 en Nueva York. Están siendo unos días increíbles, nos lo estamos pasando bomba. Hoy, por ejemplo, hemos estado en Manhattan y dentro de todo el lío que es, hay que decir que no hemos encontrado menos gente que en el desfile de Halloween. Que aquí tengo a varios compañeros, de hecho uno del invitado que estuvo con nosotros y la verdad que fue una auténtica barbaridad y un desplome, la verdad. Desplome energético, por lo menos para mí. Porque la ansiedad social que me da estar con mucha gente, de verdad, algunos lo sabréis por experiencia porque también la tenéis, pero es única. Pero bueno, hablando un poco del episodio de hoy, quiero agradecer primero a todas las empresas que confían en este producto, en este podcast, para darse un espacio de publicidad. Agradecer a Minimal Nueva York, que es donde estamos hoy. Y hablando de Minimal, vamos a hablar con dos de sus empleados, ¿no? No. Jefes. Fundadores. Algo de eso. Y empleados también. Empleados también. Hablaremos de eso y todo más, pero Sergio, Lucas, bienvenido. Gracias. Gracias por acogernos en vuestra casa, aunque ahora estamos en mi casa. Un poco raro, ¿no? Esto de las realidades de la casa, pero bienvenidos, como estaba diciendo. ¿Qué tal estáis? Muy bien, muy bien. Un placer poder crearte una casa en nuestra casa. Sí, la verdad es que nos estamos sintiendo como en casa. Sí. ¿Qué tal va todo? ¿Cómo está siendo, bueno, este proceso, ¿no? Que es Minimal, que ahora lo hablaremos. Me contaréis vosotros también, pero ¿cómo están yendo estos días? Bien, bien. Intensos. Bueno, habéis estado aquí, ya lleváis una temporada breve con nosotros, 3 o 4 días, y estáis viendo, creo que un momento también muy intenso, porque Sergio está con la exhibición, que bueno, sabréis ya bastante y todo el mundo que está viendo esto también lo sabrá. Y bueno, y estáis viendo lo que Sergio y yo hemos creado aquí, que es una locura muchas veces y es un no parar de cosas que van pasando, ¿no? Un día a día bastante ajetreado que tenemos nosotros. Sí. Con mucho hype, la verdad, que decía lo de Sergio y lo tenemos ya en breve. Sí, por lo menos para nosotros, para los chicos, pues tendréis que parar un poquito, como dijimos en tu episodio, Sergio. Sí. Que Sergio, chicos, ya ha estado en Del Pico al Micro. De hecho, os recomiendo que vayáis al episodio y os recomiendo también, más que recomendaciones, incluso un consejo. Antes de que empecéis a divagar en la conversación junto a nosotros, por favor, iros a suscribiros, darle me gusta si os gusta el podcast. Si no os gusta, pues le dais un no me gusta, que también ayuda a nosotros, aunque luego el típico youtuber que te diga no me gustan las personas, los oyentes que no le dan me gusta, también es bueno porque hay algo hay que mejorar. Y en comentarios dejadnos qué os parece el podcast, qué os parece Sergio, Lucas, Minimal y todo lo que envuelve a esto que está sucediendo. Así que nada, vamos a empezar nosotros. Contame un poco. Me gustaría empezar contigo, Lucas, porque Sergio ya tuvo el otro día un rato de aparición en Del Pico al Micro, la tendrá ahora también, pero ¿quién es Lucas? ¿Quién es Lucas? Bueno, yo soy un chico madrileño del barrio de Chamartín, un barrio muy chulo, la verdad. Y nada, pues soy una persona bastante extrovertida, una persona con muchas curiosidades, con muchas ganas de hacer cosas, que ha tenido bueno, pues, ciclos en su vida, subidas y bajadas como todo el mundo.
y que hace 8 años aparece en Nueva York de la mano de Inditex, en este caso en Estados Unidos con Zara. Yo trabajaba con ellos en España, que fue una época muy bonita de mi vida, la verdad. Mis primeros años de trabajo en España fueron muy chulos y ahora los miro atrás con todo lo que hay hoy en día y les doy muchísimo valor, la verdad. Y aparece, pues eso, como digo, aparece en Estados Unidos hace 8 años, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de comerse el mundo, un poco con esa necesidad de ¿y qué es lo que siguiente? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y en ese proceso de mi vida con Zara conozco a Sergio y cambia todo radicalmente porque, pues bueno, pues porque hablamos de la vida con las mismas palabras, hay una comunicación increíble. Yo estoy en un momento cuando conozco a Sergio, ¿te acuerdas de esto seguramente? Yo me acuerdo de un día en Manhattan, en el puente de Manhattan volviendo, porque yo estaba pasando muy mal, estaba muy frustrado con Zara los últimos años. Que era época de COVID Que era también, la ¿no? época del COVID, efectivamente. Claro. Y entonces Sergio y yo nos dábamos un montón de paseos. Nos podíamos hacer otra cosa y paseábamos. Ahí me pillé, me enganché a la fotografía porque Sergio me regaló mi primera cámara, la Pentax, que el otro día la sacamos a pasear, a hacer fotos. Y me acordé de toda la vida que cruzando de Manhattan a Brooklyn, que es algo que nos gusta hacer mucho a Sergio y a mí, cuando paseamos siempre decimos, venga, cruzamos el puente. Que luego es más de un puente, ¿no? Y luego acabamos reventados. Bueno, estoy anécdotas de reventar. de guerra, a reventar, ¿no? pero Un poco vamos, de guerra. Vamos, de cabezonerías de pues vamos a caminar y caminar y caminar. Y en este puente de Manhattan te dije, yo tengo una crisis existencial, Sergio. Y tú me miraste, tajante como siempre, y dijiste, no, lo que tienes es una crisis de personalidad. Y dije, pues puede que tenga una crisis de personalidad, puede que sea crisis existencial. Y entonces ya te genera ese debate, ¿no? Que es una de las cosas buenas que tenemos nosotros, y nos generamos esos debates internos en los que te ayuda un poco a buscarte, ¿no? Y bueno, pues de ese tipo de esas conversaciones de tal, que eso fue hace ya 3 años, es cuando Sergio y yo decidimos en el momento de nuestras vidas, pues bueno, pues embarcarnos en esta aventura, en esta odisea, porque esto sí una odisea por ahora. Creo que aún no hemos llegado a Ítaca, espero que nos quede poco. Y sí, ese es, pues no sé si el Iván, creo que ahora el que está pegando soy yo, pero eso es Luca, vamos. Me estabas contando que viniste aquí por trabajo. Sí. Y hoy en día hay muchos españoles y, bueno, no españoles que tienen que salir de su país por necesidad, por las circunstancias que sean. ¿Tú viviste ese algo parecido a lo que se llama la emigración de tengo que salir de mi país? Ahora estoy desnudo, hablando mal. Sí. ¿Cómo fueron esos días? Es una pregunta interesante porque, de hecho, yo creo que ahora, sobre todo, y ahora con el momento que hay en España y el momento que hay en Estados Unidos, es importante subrayarse. Yo soy un inmigrante aquí, en este país, y muy orgulloso de ser inmigrante, además. Lo que pasa es que, bueno, está un poco estigmatizado, ¿no? Todo el tema de la inmigración y cómo es. Yo cuando estaba en España, yo llevaba muchos años que quería salir. O sea, yo acabé el cole y cuando acabo el colegio yo me quería preparar la carrera militar. El colegio, esto cabe decirlo, lo estás diciendo tipo estadounidense, que se dice el college, es la universidad, para los españoles. Ah, ¿no? Mira, no lo había pensado. Si le había pensado en el cole, como el cole, cuando hablas del claro, cole. Yo estaba escuchando cole y digo, bueno, pues con 12 años ya quería salir de su país, un hombre con visión, ¿no? Con futuro. Es que bueno, claro. Aquí se dice que están en el college. ¿No? Ya estaba en la mina trabajando con 12 años, que me quedaba poco, ¿eh? Ya estaba picando. Bueno, de hecho, hay una cosa que no he comentado de mí. Yo soy mix. Mi padre es italiano, mi padre era italiano y mi madre es española. Entonces, yo durante mi juventud he vivido mucho tiempo a caballo entre Italia y España. Siempre he residido en España y me he considerado, bueno, pues que España era mi país de nacimiento y donde me he crecido me he desarrollado, etcétera. Pero he pasado mucho tiempo en Italia. Entonces también he tenido esa cosa de el estar fuera, el estar en otro entorno diferente, como algo muy normal para mí, muy natural y que de hecho me gustaba mucho tener en mi día a día. Y yo ya quería salir de España desde hace mucho y con 18 años, de hecho, pues en uno de estos de mis ciclos de picos de tal, dejo la parte de hacer la idea de hacer la carrera militar y tengo 18 años, soy un crío, no tengo ni idea de qué quiero hacer con mi vida. Y es mi madre la que me dice, bueno, pues vete a estudiar inglés, vete a descubrir lo que sea.
Y me voy un verano, un poco más, 4 meses, 4 o 5 meses, me voy a Londres. Y me encuentro de puta madre. Me encuentro muy bien, muy cómodo, muy tranquilo, conociendo gente de todos los países de Europa, bueno, de todo el mundo en el fondo, porque Londres es una ciudad súper multicultural, donde la inmigración es constante y lo ha sido desde toda su historia. Y entonces ahí me pillo mucho gusto al estar fuera de lo que es nuestro entorno, de lo que es lo que hemos nacido un poco nosotros, el clima mediterráneo, ¿no? Esa manera de hacer la vida. Me vuelvo a España para hacer la carrera, estudio la carrera en España y desde el día que entro en la carrera, macho, yo lo primero que le digo a la gente es, yo no voy a hacer Erasmus porque yo apenas acabe la carrera me piro, tal cual, ¿eh? Cabezota de mí, me equivoqué. Bueno, no me arrepiento porque no me arrepiento de estas cosas, pero me tenía que haber hecho de Erasmus, pero vamos, 100% me tenía que haber hecho en Erasmus. Vida buena esa, ¿eh? Tú no hiciste Erasmus, ¿no? Ahora que lo pienso. No. Tú no hiciste Seneca tampoco, ¿no? Tampoco. Yo No, tampoco, estaba tío. tan obsesionado con la pintura y eso que no quería perder un año de irme a otro sitio. Hostia, Sí, sí. flipa. Flipa. No, yo porque decía, me voy, me piro. Y de hecho acabé la carrera y cuando acabé la carrera dije, ya está, ya me voy. Y mis colegas, que espero que no vean esto, me dieron mucha caña, tío, me dieron mucha zupa porque yo, claro, estaba todo el día que me piro y me miraba todo. O sea, las working visas de la Commonwealth para irme a Australia, a Sudáfrica, a Nueva Zelanda, a Canadá, los programas Argo, todo. O sea, yo de informarme soy una persona que siempre intenta estar súper informada. Y entonces a mis colegas un día les coge y les digo, chavales, ya está, de este verano no pasa, me voy a Nueva Zelanda a esquilar ovejas. Claro, tú imagínate la chapa que me dieron ese verano con que yo me iba a esquilar ovejas a Nueva Zelanda. Bueno, terrible. O sea, Chaval, que lo venga, dijiste te vas. realmente, que te querías ir a esquilar Sí, ovejas. sí. De hecho, me compré un billete a Canadá para irme. Me fui a la embajada canadiense. Bueno, esto es una cosa que a mi padre nunca le pidió el dinero, la verdad. Pero le digo a mi padre porque fue luego mi padre que me dijo, ¿qué te vas a ir? ¿Qué te vas a ir? Y me fui a Canadá, me fui a la embajada de Canadá en Madrid y me apunté al programa de trabajar fuera, que se llama Working Visas, ¿vale? Las Working Holidays se llaman. Entonces tú vas un verano, trabajas esos 4 meses y estás ahí tranquilamente. Y luego te vuelves o aplicas otras visas y tal. Me fui, me apunté al programa y antes de que me pagasen, antes de que te diesen la visa, te pedían tener como una reserva hecha. No me acuerdo qué era exactamente. Yo me calenté y dije, pues me pillo el vuelo. Me pillé el vuelo, 800 pavos de vuelo de la época, que ya son 800 pavos. Y no me fui a nada. Me quedé en Madrid ese verano también. Fue un poco frustrante, la verdad. ¿A qué se debió esto al final que te quedaste? Mis padres, mi padre. Mi padre estaba muy convencido de que yo, si me iba fuera otra vez, como me había ido a Londres, que me tenía que ir con una empresa que me llevase, que me sponsorizase en ellos el viaje y que ellos me diesen el trabajo desde aquí a allí. Que yo solo veía una barrera muy difícil. Para mí era muy complicado en ese momento. O sea, pensar eso era complicadísimo. O sea, porque tú que estudiaste, Lucas, que no te he preguntado. Yo estudié turismo. Sí. Pero cuando yo estudié turismo, imagino que seguirá siendo lo mismo, lo llamaban ciencias del turismo. Entonces realmente era ADE, era Administración y Dirección de Empresas, pero todo era turismo. Entonces teníamos las troncales de ADE y, tío, pues yo qué sé, te decían contabilidad financiera del turismo, derecho administrativo del turismo, ¿sabes? Le ponían todo el y todo lo orientaban a empresas turísticas, situación turística, sociología del turismo, historia del turismo. Sergio, Cuéntame. ¿qué hay de ti? De mí, pues, un poco diferente, ¿no? Yo no, la verdad que no viajé tanto. De Almería me fui como era muy mal estudiante, repetí 2 veces, después la media de bachiller no era muy alta y no tenía mucha, como había repetido alguna asignatura en segundo de bachiller, tuve que sacármelo en septiembre. Las posibilidades eran mucho menos y me tocó irme a Cuenca, que es la que me dio, pues saqué muy poca nota. Y Yo nada. también me fui a septiembre. ¿Sí? Sí. Y nada, pues por descarte yo quería irme a Granada, Sevilla, porque a mí me gustaba el arte académico, y me fui a Cuenca. Cuando llego a Cuenca me decepcionó, imagínate. Era la Universidad de Arte Contemporáneo y una de ellas, ¿no? Y eso. Entonces allí pues no me interesaba mucho lo que había, no se adaptaba a lo que yo imaginaba y repetí, bueno, no repetí, sino que seguí un año más porque traté de moverme, no pude. Quería irme a Granada, no pude.
Entonces ahí conocí a mi profesor Cao, Gonzalo Cao, que falleció hace poco, y cambió todo. Mi manera de ver el arte y todo entero. Entonces, todo mi proceso académico, desde las necesidades que tenía yo para trabajar en el arte con una posición académica, pasó a una manera muy contemporánea. Y un poco de esos viajes de educación contemporánea, del arte contemporáneo, empieza a fermentarse lo que después, junto con Lucas, llamaríamos minimal. Bueno, me acuerdo muchísimo al principio que era claro, ¿no? ¿Te acuerdas las discusiones que teníamos Clarísimo. sobre, bueno, discusiones a la manera, las conversaciones que teníamos de el logo, la Claro. imagen, ese pase de Greenpoint Vaya. que Vaya. dijiste, se va a llamar Minimal. Yo ya tengo un proyecto en mi cabeza que se llama Minimal. Sí, sí. Porque nosotros cuando preparamos esto, una de las cosas era no queríamos tener un estudio de tatuaje al uso. Pues yo tenía incomodidades, también Lucas tenía muchas cosas que decir y llegamos a una cosa, a mí el estilo, la corriente del arte, una de las que más me gustaba era el minimalismo y hablando así, pues dijimos, oye, vamos a crear un espacio donde reduzcamos todas las estéticas a una más neutra, porque dentro de la neutralidad nosotros podemos convertir el espacio en lo que queremos. Mira, hoy es tu casa, Sí, sí. pero otro día es una pasarela de moda, otro día es una ortodoxa, que no ortodoxa, pero seria sala de exposiciones. Eso es minimal. Claro, todas las posibilidades que da este espacio es mínima. O sea, ya me ahorro la pregunta, porque justamente voy a preguntar que el nombre de minimal, o sea, ¿a qué lo trasladaba y a qué concepto? Bueno, mi experiencia con esto, es lo que decía él, fue que nosotros cuando... Vamos a echar un poco para atrás, porque si no, no hay mucho contexto. Los paseos en Manhattan, en la pandemia, Sergio y yo estábamos muy quemados. Veníamos de diferentes puntos, ¿verdad? Claro. Tú con tu estudio, en el estudio donde estabas trabajando, yo en Zara, pero a la misma vez los dos estábamos como... Porque yo me acuerdo... o sea, los dos voy a acabar las frases, perdón. Los dos estábamos como una pelota en una sala con mucha inercia, haciendo que quiere salir, ¿no? Y que quiere explotar y que quiere sacar lo que lleva dentro. Y yo me acuerdo de muchas cosas, ya sabes, pero cuando Sergio y yo nos conocimos por un amigo mío del colegio, que vivía aquí en Nueva York, que se llama Pablo. Hola, Pablo. Y Pablo, ¿te acuerdas que nos veíamos varias veces y tal? Sí. Y un día estábamos de cervezas y de camino, Pablo me hablaba de ti y me decía, yo ya te conocía, ¿eh? Y me decía, no, pues tío, pues es que a lo mejor con Sergio pues me monto algo porque él conoce a un chef y tiene muchas ganas de hacer cosas. Y tú ya estabas con la película de me quiero montar algo, me quiero montar una película, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Y estábamos de cervezas y me acuerdo que estábamos todos en la barra y tú ya nos llevábamos bien, pero tampoco profundidad. Y tú te fuiste en un segundo a hablar con Pablo allá a comerle la oreja. En plan, tú, esto, y que ya habla con no sé quién y pillamos un tal, pillamos no sé cuántos. Claro. Creo que tengo algo. Claro. Joder. Tú que hablas mi idioma. Ven aquí, chaval. Y el pobre Pablo no sabía venir. El Pablo que también estaba quemadísimo en la empresa en la que trabajaba. Bueno, todo un lío. Y bueno, cosas del destino, de lo que fuese, Pablo acabó en España en la pandemia, entonces no estaba ese periodo. Y Sergio y yo, que nos quedamos aquí, ya es cuando nuestra amistad empezó como a fraguarse de una manera más sólida, porque nos veíamos todos los días y tal. Y en estos paseos hablábamos, ¿no? Y discutíamos mucho de qué pasaría si nosotros montásemos algo. Y el primer concepto, por lo menos mi experiencia de este proceso, es que siempre decíamos, hay que hacer un espacio para hacer lo que nosotros queramos, ¿no? En plan, ¿Es verdad? un espacio abierto de esto que tenemos dentro, que no sabemos qué es, que no tiene forma. Que en ese entremedia hasta pensamos en no hacer nada y no un año por ahí, ¿tú te acuerdas? Hombre, sí, todo. Sí. ¿De vacaciones o de trabajo? No, de ¿O de investigación? No tanto investigación, pero entregarnos a países que ofreciesen una cosa muy diferente, más curiosa, más un viaje nómada. Sí. Un año sabático sin destino, que además en ese momento de la pandemia, no sé cómo fue tu experiencia, pero aquí en Estados Unidos, por lo menos yo en mi círculo lo veía mucho, gente que se iba a México, gente que se iba a la selva o que se iba a la montaña. Sí. O sea, que salió de la ciudad. O sea, la ciudad en la pandemia tuvo cosas muy guays
Y una de ellas es que de repente no había tanta gente, ¿sabes? Que tiene como todo, lo grave y lo bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Pero vivimos una Nueva York muy especial nosotros, Sí, yo creo. y fue sorprendente, ¿verdad? Cuando tú te das cuenta, cuando tú ves esta ciudad tan violenta, no, violenta en cuanto a Sí, sí, movimiento, te entiendo. vacía, tú dices, Dios, esto es de verdad. Claro que Esto es esa de es una de verdad. las imágenes que yo recuerdo de la pandemia, ver las grandes ciudades como Nueva York vacías, o sea, te choca. Por ejemplo, Venecia, Sí, sí. Mm. solo el agua, o sea, se veían los peces en Venecia, que Los llevaban delfines. no sé cuántos años sin aparecer un Mm. pez en Venecia. Bueno, yo te diré, si cualquier persona que viene a una ciudad grande, en España no salisteis a la calle, ¿no? No. Por lo que yo tengo entendido. No. Y fue muy duro, ¿verdad? Nosotros sí que podíamos salir a la calle y nunca tuvimos toque de queda, menos en un momento muy concreto por unas protestas que no tienen nada que ver con la pandemia. Yo me acuerdo, tío, de pillarme la bici, que me iba en bici, yo hacía mucho ejercicio. Me iba de paseo con Sergio y hacía ejercicio, era mi pandemia. Y yo me acuerdo que me iba mucho a Central Park con la bici. Tío, volver de la bici y era tal el vacío, el que no había nadie, que yo Sí, decía, ¡eo! Y había eco. En Central Park, No, no, en No, Manhattan, por las en calles, todo como los Manhattan. edificios son tan altos. wow. Sí, sí, O sí, sea, se te sí. caía una moneda o cambiabas marcha, porque Claro, yo tengo la bici. al final simulan la montaña. Claro. Eco, tío, Qué yo no sé locura. qué, estos edificios altos, la Sí, sí. reverberación de las ondas, tal, o sea, muy loco. Y de sentir esto de, Sí. ¿cómo era la peli esta? Soy leyenda. Mm. Dices, hostia, tú, qué loco. Qué Y loco. era muy incierto, Muy era incierto. súper incierto. Pero bueno, ahí, de esa incertidumbre se creó Sí. esto que no es incertidumbre, pero que también nos obliga a pensar en ella. Y a nivel social se me viene la pregunta a la cabeza y seguro que a la gente que nos está escuchando también, ¿cómo fue la pandemia para vosotros? O sea, quiero decir, vosotros estáis en una gran ciudad. A mí, por Mm. ejemplo, me pilló en un pueblo. Mm. Al final salí a la calle y sí, pues, entre comillas, podía hablar con la vecina desde puerta a puerta, pero vosotros, a mí me da la sensación de que en esta ciudad hay mucho vacío. O sea, en cada persona hay mucho vacío. Fuera hay mucho ruido, pero dentro hay mucho vacío. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Porque yo creo que ahí hasta se multiplica esa sensación. Mm. Era raro porque cuando tú te encontrabas en los supermercados, la gente estaba muy a la defensiva. Sí. Tenía mucho cuidado, pero un cuidado duro porque después estaba la cosa del seguro médico, que si lo cubría, que si no lo cubría. Luego sí, pero de qué manera, no había sitio suficiente para los afectados. Empezaron a montar cosas así que también eran medio confusas y sospechosas. Y era raro, Sí. raro. Te tenías que cuidarte. Sí. Tenías que cuidarte, sí. También hay que poner un contexto en nuestra situación. Nueva York es una burbuja dentro de Estados Unidos. Entonces, a nosotros nos llegaban muchos mensajes, yo creo, porque Claro. también, claro, nosotros tenemos la experiencia de Europa. Sí. Yo conecté mucho con mi gente de Europa, muchísimo también. Pues claro, yo qué sé, los típicos videojuegos, ¿no? Y la conexión y tal online ayudó mucho. Lo que es este país en comparación con lo que a lo mejor se vive en Europa, es que como aquí era una burbuja, tienes esta parte de que la gente se preocupa mucho. Yo me acuerdo también de salir a correr y una vieja me pegó. Me dijo, ponte la mascarilla. Y yo pensando, a ver, señora, yo me pongo la mascarilla, pero estoy sudando, corriendo, cuesta arriba. La mascarilla la tengo aquí. Entonces había un poco un libertinaje. Y también ¿no? estaba solo, estaba en una ladera solo, que es que no estabas pegado con gente. Efectivamente, efectivamente. Y además, bueno, yo luego me buscaba como siempre el camino para intentar tal, ¿no? Pero sí que los primeros meses fueron complicados porque se cerró todo y lo notabas y lo de siempre. Y luego pues, es verdad que Nueva York se abrió muchísimo más, o Estados Unidos se abrió muchísimo más a la situación pandémica en comparación con países europeos. O sea, salíamos a la calle, Washington Square Park estaba petado de peña. Hicieron muchas medidas. Sí, sacaron lo de la calle, las terrazas en la calle, que para nosotros una terraza en la calle de un bar es lo más normal. Aquí no, o sea, esto es pospandemia, esto acaba de pasar. Y de hecho lo han quitado De hecho, ahora. lo han quitado, sí. O sea, Sí, sí. yo me leí un libro, se llama Rabia, que lo escribió, perdón, un escritor muy conocido aquí en Estados Unidos, que de hecho era uno de los redactores, no sé qué posición tenía dentro de la Casa Blanca, y en ese momento en la pandemia estaba Donald Trump, creo, gobernando. Y él comentaba que él tenía conversaciones con Donald Trump para escribir prensa y etcétera, y decía mucho que, por ejemplo, el momento, oye, hay una pandemia, fue literalmente que estaba Donald Trump dentro del gabinete, llegó un empleado, bueno, no sé realmente cómo se llamaría, pero bueno, una persona que trabaja dentro de la Casa Blanca que tenía una llamada de urgencia porque había pasado un problema con China, bueno, explicándole que el virus había escapado de un laboratorio, etcétera.
Y al parecer las primeras palabras de Donald Trump fueron que le daba absolutamente igual y que eso había que solucionar de alguna manera porque eso no había sido accidentalmente, sino que había sido ocasionado. Entonces, creo que al principio sí es verdad que fue el pánico de todo, porque fue el pánico de todo el mundo, pero luego creo que sí, aquí en Estados Unidos en concreto se tomaron unas medidas más abiertas porque él no lo terminaba de ver con esa afán, por ejemplo, como se ve en España, ese miedo, ya lo visteis vosotros. Ya, tío, pero yo es que ahí creo que es la barrera cultural que hay entre Europa y Estados Unidos. Que es muy interesante la barrera cultural que hay aquí. Sí. A ver, bueno, no te hemos respondido a la pregunta de antes que nos has hecho, yo creo, porque era como una pregunta más personal de cómo hemos vivido nosotros la pandemia y tal, y luego, si quieres, enganchamos con lo del vacío interno, porque es me una interesa. cosa que define mucho Nueva York y que Sergio y yo hemos sufrido bastante, además. Aquí lo hemos sacado muy a relucir constantemente y creo que en nuestro día a día es algo con lo que nos enfrentamos siempre. A tu respuesta, primero creo que a Donald Trump hay que contextualizarlo en que es un tío que vende muy bien la media, los periódicos, lo hacen muy bien, tiene un discurso muy básico, muy claro, muy fácil y que le funciona. Y le ha funcionado y está ahí la demostración de que le ha funcionado, aparte de que luego no tenga una oposición y tal. Dicho esto, hay que entender que Donald Trump es presidente de un país que está formado por 50 países. Es como si Donald Trump realmente... O sea, a veces pensamos que Donald Trump es Pedro Sánchez o Macron o alguno de estos. No, Donald Trump es la von der Leyen, realmente, ¿sabes? O sea, es la presidenta es el presidente de Europa. Y esto cambia mucho la dinámica que hay en este país. Porque Donald Trump nunca en ningún momento te puede decir, o sea, puede llegar al punto de decírtelo, que es un poco usar ese poder federal que tiene el presidente, pero realmente no le puede decir al Estado qué hace. No tiene ninguna autoridad real. Puede hacer acciones autoritarias, como ahora lo que está pasando con el ICE, con la inmigración, y movilizar cuerpos del Estado, sean el ejército o no, o cosas gubernamentales, pero él como tal no tiene ese poder. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, me estoy hablando un montón de cosas perfectamente en la entrevista, que el día que pasó la pandemia, el día que hubo el primer caso de COVID, que fue en Seattle, en Washington, eso es un estado demócrata, ¿vale? Washington, en 24 horas, el estado de Washington, en 24 horas se cerró. Se cerró. Yo justo estaba saliendo de Seattle, porque estaba trabajando en ese momento en Zara para Seattle, y salía de Seattle con las noticias de por la mañana de que esto. Washington, demócrata, cerrado en 24 horas. El estado de al lado, Idaho, republicano, no cerró ni un solo día de la pandemia. Todos los días dejó abierto todas las cosas, ¿sabes? Entonces, claro, hay que entender un poco ese contexto entre Estados Unidos. Yo la primera vez que pillé COVID en Estados Unidos era en mitad de la pandemia porque se nos permitía volar y porque me fui a Utah de viaje de esquí y lo pillé allí en Utah, en un supermercado, ¿sabes? Con mascarilla, con todo, ¿sabes? Pero lo pillé, no en un supermercado, en plan que lo pillé por ahí, o sea... Nunca había... Es verdad que, es curioso porque yo, por ejemplo, nunca había contextualizado que es verdad que tiene razón, que es que al final cada estado es como si fuera un país. Claro. Cada condado, digamos. Efectivamente, es como si en Portugal las leyes del COVID son súper laxas y puedes hacer lo que quieras, pero en España no, ¿sabes? Entonces es un contraste. En Europa es que tiramos todos a una, entonces ahí es diferente, tío, desde el punto de vista de cómo estaba gestionado. Por eso te decía lo de que la burbuja, porque Nueva York es una ciudad demócrata y lo será hasta toda la vida. Y no el estado de Nueva York, sino los 5 boroughs de Nueva York. O sea, la ciudad. Eso para que la gente lo sepa. La city, ¿no? Sí. Y dentro de eso los boroughs, que también es importante. Los boroughs. Boroughs. Los distritos. Ah, vale. Vale. Son como pequeñas provincias. Pero claro, Nueva York es un estado grandísimo que llega hasta Canadá. Y después, en la ciudad de Nueva York son los 5 boroughs. Es diferente. ¿Qué es Nueva York? ¿Qué es Nueva York? Para vosotros, en vuestra experiencia. Es muy complejo, es muy complejo. Es un microcontinente de muchas culturas. Wow. Pero de verdad, muchas culturas, muchas realidades dentro de esa misma cultura. Porque cada barrio tiene sus sectores, ¿no? Pero luego, dentro de esas culturas, como se hace en micromundo, están
de esos barrios, de esas etnias, de esas religiones, el rico y el pobre. El rico y el pobre. Entonces está cultura y clase social dentro de esos micromundos, ¿verdad? Sí. Y una cosa que a mí me ha sorprendido mucho en Nueva York y que yo creo que nos hemos dado cuenta tarde en lo que es nuestra experiencia, porque tú también llevas 7 años aquí, llevas un montón, es que hay un local, hay un New Yorker. Sí. Y ese New Yorker, hasta que no le quitas toda la caspa a Nueva York, bueno, no la caspa, pero todas esas capas de la cebolla que tiene Nueva York, no te das cuenta de ese New Yorker, de que hablan de una manera, de que tienen su identidad de New Yorker, de que ellos son los verdaderos neoyorquinos. Sí. Mira, a mí son duros. El verdadero neoyorquino me recuerda a un madrileño de Vallecas, o un trongo, un gato original, pues es de ese tipo, así. Como un tío duro, muy a la defensiva, es mi city, muy como el concepto de gangsta, ¿sabes? Territorial, incluso, ¿no? No más de que es su barrio, sino de que es su identidad. Yo tengo una anécdota. Yo cuando llegué la primera semana fui a otro estudio de tatuar y había un tipo que era de Puerto Rico, bueno, de padres puertorriqueños, pues nació aquí, pero no hablaba español. Entonces, yo terminé el tatuaje y demás, y el tipo, con el ceño fruncido, this fucking Spanish people, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo digo, ya, entonces empezará, yo no sé qué coño está diciendo este, de fucking Spanish, me empezó a poner nervioso porque no paraba, pero no entendía porque era como bien, como mal, y ya de entre la vergüenza, los nervios, ya me lo estaba tomando medio personal, pues me puse un poco reactivo. Y había un muchacho mexicano que dice, no, primo, no te enfades, que lo que te está diciendo es que te gusta tu trabajo y que hay muchos españoles aquí que están haciendo un trabajo buenísimo. Y yo, coño, pues vaya manera de decir piropos más, ya te digo, más rara. Y a través de los años lo hemos seguido viendo que es que son así. Eso está muy bien, no sé qué, y funcionan el ceño, están en su peliculón. Como gente muy enfadada. Sí. Es un poco como lo de Etiopía, ¿no? Que nos contabas que tiene el ceño fruncido y puedes llegar a pensar que están enfadados. Es muy diferente. Lo otro es neutro y esto sí tiene una simbología. Sí. Eso es como soy un tipo duro. Pero a la misma vez te apoyo. Que es que el neoyorquino tiene eso, como que te apoya, pero de una manera muy suya. Sí. O sea, es muy curioso porque esto es debido a cómo es la ciudad de Nueva York. A que ellos son los que se quedan en Nueva York. Claro. Ellos son los que se comen la verdadera... O sea, ellos son los que están aquí. Los que realmente están aquí. Porque luego Nueva York tiene esa cosa de... que es que es muy fácil de romantizar. Ese es el problema de Nueva York. Que es que es cinematográfica en todos los sentidos. O sea, ya no solamente porque lo hemos consumido antes de llegar, sino porque cuando ya estás aquí dices, hostia, puta, ¿no? En plan, cojones, o sea, esta calle, esta luz, la gente, toda esta diversidad... la manera de moverse de la gente. O sea, aquí viven en lo más nuevo en el sentido de que esté en Nueva York es lo que lo hace lo más nuevo, ¿sabes? O sea, nosotros somos españoles y tenemos una identidad como españoles y aunque seas de cualquier parte de la península o de las islas, tú sales y la gente te va a ver que eres español. Y lo va a ver claramente. Y nos marca, ¿sabes? Aquí no es, quitando a estos locales, que de hecho no salen, que es lo que te digo, tienes que quitar capas, nadie de Nueva York es realmente de Nueva York. Entonces, aquí hay una necesidad constante de buscar identidad. Entonces, claro, cuando tú tienes esa necesidad y es todos los días me levanto por la mañana en búsqueda de esto, ¿qué ciudad construyes? Y después busca la identidad porque además de eso está la demanda de una identidad original, claro, bueno, que no es otra cosa que una identidad falsa con pretensiones de originalidad, que al final se crean una cosa que no son capaces de sostener. Efectivamente. Y que es luego cambiante, ¿no? A la misma vez, porque claro, de repente esa identidad no cuadra conmigo, entonces voy para atrás, vuelvo a otra identidad, y luego esas identidades, hay una fina línea con la moda, ¿sabes? No me refiero solamente a la moda de vestir, sino a la moda, como el personaje que te pones encima, ¿sabes? La hipster, ¿no? Claro. La aquí. Efectivamente. No de aquí. No, es que no tiene por qué ser de aquí. Justo. Precisamente el ser de aquí es poder hacer lo que muchas más cosas. Puedes manifestarte de muchas más maneras. Que eso no está mal. Lo que estamos hablando es de que hay muchas pulsiones que llevan a la gente
a la gente pues más frágil, más confundida, perderse. Y ya no hablamos siempre hablamos de estética, de manera de llevarse en cualquier tipo de campo. Porque hay como una demanda de originalidad. ¿Dónde creéis que está esa demanda de originalidad verdadera? En el individualismo que tú requieres para ser visto. En una ciudad tan grande tienes que ser muy original. ¿Y cómo se destaca aquí? ¿Y cómo? Se destaca aquí. ¿Cómo no se destaca aquí? Es más la cosa. O sea, esa demanda de originalidad, ese impulso es el destacar. Y luego es que no destacas o sea, vas a destacar para los demás, seguramente, si estás tan obsesionado, pero realmente yo creo que es esa vuelta al individualismo de destacar para uno mismo, ¿no? Eso es invertir en ansiedad. Sí. Aquí se destaca teniendo algo que decir, que sea consecuente y que lo haga, y que sea consistente. Y pues muchas veces pues se te escuchará. Claro, yo vengo de una zona donde, en España, pero más concretamente en mi sitio, que es fácil, entre comillas, destacar. Y digo entre comillas porque destacar en sí no es fácil. Pero viene aquí y a mí personalmente me da un vuelco increíble. Entonces, yo una de las preguntas que tiene para vosotros hoy es cómo conseguís, por ejemplo, que ahora hablaremos de más profundidad, pero cómo conseguís destacar con un estudio de tatuaje que visto lo visto una locura, pero tienes que empezar. Es que nosotros no buscamos destacar. No. Vale, creo que ahí está la clave. No, nosotros nunca hemos buscado eso. Nosotros hemos buscado crear una ola donde la gente que le interese se suba a surfear con nosotros. Yo te diré que yo me he peleado con Sergio un año entero porque había unas ganas de poner un cartel fuera de metal, ¿te acuerdas? Sí. Hay que poner que somos minimal tattoo, que como la gente no va a saberlo. Pero yo encontraba el placer en que alguien abriese la puerta y dijese, ¿qué sois? Y que nos descubran, como que esa experiencia de yo he encontrado este pedazo de sitio de tatuaje. Claro. Lo hemos hablado una vez. Porque me gustaba, o sea, yo durante muchísimo tiempo, llevamos 3 años abiertos, he estado siempre en el front, ¿no? Y el que te venga alguien y verle en la cara que ha descubierto un sitio tan guapo que es de tatús, porque luego nosotros pues nos gusta la estética, nos gusta que, aunque sea minimalista, somos personas orientadas al detalle, entonces eso se siente en el espacio. Y ver la cara de alguien que descubre eso, que él ha tenido la experiencia, claro, es que esta es la follada mental que a mí me encanta ver en la gente, que dice, wow, este tío está caminando tranquilamente, de repente ha mirado a la pared, se ha quedado así. Y como tenemos la galería, están los cristales, Claro. dice una galería, es un espacio de diseño. Es una esta de pelo, la cantidad de viejas que han entrado. Eso te faltó cuando nosotros llegamos, tendría que haber estado Lucas, porque nosotros llegamos y te acuerdas que nuestra reacción fue, Dios, esto está muy guapo. Sí. Nosotros ya sabíamos dónde veníamos. O sea, no, obviamente no es la misma reacción de una persona que pase por primera vez y así diga, hostia. Sí. Pero nosotros también nos quedamos un poco locos porque también es lo que has dicho tú antes, Sergio. Estamos un poco acostumbrados al típico estudio de tatuaje, hay un sillón, muchos neones, muchas pinturas, pero llega aquí y dices, hostia, es que, o sea, esto es de tatuaje, pero... Es que esto no es un estudio de tatuaje, esto es una propuesta. Sí. No es un estudio. ¿Una propuesta de qué? Porque Minimal no es un estudio de tatuaje, es una propuesta artística. Si has llegado hasta este punto del episodio es porque te está gustando o al menos te está entreteniendo. Y eso, de verdad, nos llena muchísimo. Para que esto siga ocurriendo y podamos seguir trayendo invitados que aporten valor, entretenimiento, necesitamos que nuestra familia crezca. Por eso te vamos a pedir una cosa. Porque sí, los números importan, nos dan autoridad y sobre todo nos abren las puertas a figuras más grandes. Por eso te pedimos un favor muy rápido. Suscríbete a nuestras redes y déjanos en comentarios qué te parece el episodio. Tanto para bien como para mal. Porque eso va a hacer que nos conozcamos más entre todos. Dicho esto, seguimos con el episodio. Lo que pasa es que incluye el tatuaje. Y algo que nos interesaba, pues tirando de nuestra historia y de la manera en que nosotros lo interpretamos, ¿no? De la misma manera que Velázquez elevó la pintura al punto del arte, porque antes la pintura en el barroco, en el romanticismo, no era arte, no estaba dentro del arte, eso es después. Pero Velázquez, con ser parte de la familia, de estar en la Casa Real, de la corona, sí elevó la pintura a otra posición, elevándose. Entonces nosotros teníamos eso como, coño, y si metemos esto, lo casamos bien con el arte grande, que es el arte expositivo, a mi entender, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer para que esto también suba? ¿Funcionará, no funcionará? ¿Casará? ¿Lo podremos mantener el proyecto? ¿No?
había muchas dudas también, no sabíamos si iba a funcionar la propuesta, ¿entiendes? ¿Qué hacer, no? Para esa propuesta Claro. también, cómo hacerlo. No sabíamos nada. O sea, y de hecho, lo primero Sí, que sí. caímos, la primera trampa que nos hicimos fue el hacer más por hacer más y más rápido. Y eso, bueno, nos costó porque los dos somos muy activos y somos muy cabezotas, lo sacamos y lo sacamos adelante, cada uno a su manera, pero nos costó entender esa parte de ese salto de cuantitativo a cualitativo, que yo creo que es un poco donde estamos llegando ahora. Pero también porque hemos hecho mucho ejercicio Sí. interno. Al principio hacíamos un evento cada mes, Sí. o a veces Más. 2 eventos, Cada mes. pop-ups, sí. Fue Sí. por un año y medio fue Una barbaridad. casi insostenible. O sea, el 2024 organizamos 18 eventos y en el 2023 organizamos 14 o 15, creo que es el número. Al año. Y al año. Sí, O sea, más de un evento al mes. Claro, esto estamos contando que aquí hay personas que están tatuando, claro. gente que Sí, entra y sí. sale. Sí, sí. Hay un trabajo grande detrás. Y después Dos empresas. es cuando al principio, bueno, pues la economía era la que era, los recursos eran menores, teníamos que limpiar nosotros el otro día, a veces habíamos La misma bebido. noche. Sí, Sí, sí. fue así, está siendo muy interesante. Sí. Un trabajo de fondo, pero interesante. También creo que la propuesta no tiene una respuesta. No es una propuesta de algo. Es una propuesta de que sabemos que nosotros tenemos curiosidades, Claro. nos llaman muchas cosas y tenemos la fortuna de que trabajamos para tener un espacio, trabajamos para vivir. Y de verdad. Entonces, claro, cuando entiendes eso, claro, tú piensas que Sergio y yo de repente, de un día para otro, nos damos cuenta de que ahora de verdad podemos hacer lo que nos da la gana. Hay que trabajar, hay que pagar las cosas y eso nunca ahí hemos sido muy profesionales y da igual de dónde vengamos, o sea, los dos hemos tenido claro que la prioridad es que hay que pagar a todo el mundo, que hay que pagar la luz, que hay que pagar tal y que quitar ese dolor de cabeza. Pero claro, ahora trabajas para vivir, tío. Ahora te haces tu movida y si tú quieres hacer un show, haces un show y si tú quieres hacer un evento, haces un evento. Ya no es voy porque me apetece o me gustaría. No, es que ahora puedes. ¿Qué te gustaría hacer? En sí es una trampa también, porque puedes caer en una dinámica en esta ciudad con esa cosa que decías del destacar. De repente te das cuenta que sí, que hay mucha gente que quiere destacar, que mucha gente que quiere tener que quiere presentar algo. Y tú tienes un espacio, tienes metros cuadrados, que eso en Nueva York vale. Sí. Que eso es una de las cosas que más... Pero luego, fíjate, nosotros en este proceso no somos gente que vive mirando qué está haciendo el otro de aquí, qué está haciendo el otro de allá. Como estamos tan metidos en nuestra conversación, la gente que viene, las cuentas pendientes, de cuentas pendientes con otros artistas, se va creando un camino que lo que buscamos es de qué manera hacemos esto. Pero te aseguro que no tenemos, que quizás pecaemos de eso, Sí, que no tengamos suficiente información de muchas propuestas que hacen, que causan muy interesantes. Pero estamos como que esto está tirando tanto de nosotros en una cinta, una cinta de correr que ahí vamos. Y con lo que hay ahora me pasa eso, tío, porque es muy interesante lo que tenemos ahora en la galería, lo de los chilenos, la propuesta, o sea, hay 5 chilenos ahora mismo en la galería que son bellísimas personas y que son 5 artistazos increíbles, con 5 historias completamente diferentes. Dejaremos el recurso aquí en el episodio para que lo vean. Sí. Muy interesante. Nosotros personalmente lo hemos visto, ya lo sabéis, es una propuesta increíble. Bueno, y es que, tío, cada exposición, cada parte de la exposición es una exposición en sí. O sea, hay trabajo y hay investigación y hay creatividad para que en sí llenen el espacio ellos solos. Son 5. Cuando montamos esto, decimos, claro, montamos modo minimal, todo perfecto, paredes limpias, composición, hasta las 2 de la mañana, los días que haga falta, tal. Y luego, claro, nosotros es que disfrutamos el espacio, estamos aquí. Y de repente tú estás trabajando y pues me levanto, pues voy a ver qué tengo en las paredes. Y empiezas a tirar del hilo y es lo que dices tú, como vas en esa cinta, que vas corriendo, no te has podido parar antes. Claro. Pero luego, pues hay a veces, como en este caso, que te das cuenta de que dices, wow, lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, increíble. O sea, que desde el comienzo hasta el día de hoy, porque ¿cuántos años lleváis con Minimal ya trabajando? 3. 3 años. La cosa está siendo buena. O sea, ¿estáis viendo esos resultados iniciales, esa visualización que tenéis al principio o no tenéis expectativas directamente con Minimal? A ver, buena sí, es... tienes que tener expectativas, sino que te alienta a tirar, a sufrirlo. Sí, yo quiero decir aquí una cosa. Es buena, pero fíjate, a día de hoy
mañana a lo mejor cambio. Yo soy una persona que vaya visto, muy loco. Pero para mí lo mejor de esta experiencia es el trabajo interior que yo personalmente he hecho, que yo veo en Sergio hacer todos los días, que nos inspiramos mucho en eso. Y para mí eso es lo mejor que ha tenido esta experiencia. Sí. El que, wow, asusta, pero te pones en primera línea, tío, y... Y somos muy afortunados, la verdad, porque al parejo de esto ha sido un proceso de los dos, de tener la sensatez siempre por delante. Han habido momentos muy complicados, con parte de los equipos no son fáciles, ¿no? Los componen personas, las personas no somos fáciles, pero siempre como Luca con su fortaleza y yo con las mías. Ha sido una manera muy buena de balancear nuestro estado de ánimo y la manera de entendernos uno al otro y de nutrirnos uno al otro con los comportamientos de cada uno. En cuanto a nosotros y con la gente con quien esto tiene sentido, que son pues, toda la gente que lo forma. ¿Cuál diríais que es la clave para tener un buen equipo de trabajo? Lo primero, honestidad. Pero, a ver, esto suena muy típico, pero es que de verdad que cuando estás en un espacio tan abierto, luego si la grabaréis, ¿sabes? La gente puede tener esa sensación, pero esto es un espacio súper abierto, tío. Y aquí cortas con un cuchillo la situación que hay. O sea, si hay tensión y se nota. No puedes, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es honestidad y a través de la comunicación. O sea, yo hago muchísimo trabajo todos los días de mi vida para estar seguro que he comunicado lo que quiero comunicar, como lo quiero comunicar y que la persona, el receptor, ha entendido ese mensaje. O sea, yo creo que el 90% de mi vida, y además es que esto lo he aprendido aquí, lo he aprendido contigo porque nos ha pasado. Sí. Y es comunicar, tío. Y esa comunicación luego genera la honestidad en el trato con la persona, en que puedes sentarte a hablar a lo mejor de un tema más peliagudo y no hay duda, ¿sabes? No dudan de que tú vayas a hacer una cosa o tú vayas a hacer otra. Saben que lo que vas a decir es lo que va a pasar. Sí. Y eso, para mí eso es lo más importante. Yo diría que una de ellas es tener muy claro cuál es tu proyecto. ¿Qué ambiente quieres que tenga tu proyecto? Entonces, eso te va a decir, venga, pues necesitamos este tipo de gente. Hay otro tipo de gente que te puede aportar más económicamente, pero te va a dar drama, te va a desestabilizar mucho. Bueno, pues sacrificamos aquí. Y nosotros hemos tenido un montón de paciencia para formar el equipo. Muchísima paciencia. Hasta el día de hoy lo estamos formando. Sí. No hemos tenido ninguna prisa porque este proyecto era un proyecto de vida, no era un proyecto de puro capital, ¿me entiendes? De extraer, ¿no? Era al revés. Es un proyecto de meter. Sí. Y paciencia, tenerlo claro y lo que ha dicho Luca, honestidad y comunicación. Sí. Yo creo que cuando entra aquí eso se nota. Se nota bastante, porque y no por tirar los flores ni mucho menos, porque detrás de cámaras también os lo diría, oye, pues más que nada porque al final todos nos dedicamos a emprender un poco y nos gustaría escuchar consejos y yo bajo mi experiencia creo que tenéis un muy buen equipo, porque son todos cariñosos, vosotros también sois súper acogedores. Sois súper acogedores y creo que esa, aparte de la honestidad, el cariño que uno emana desde dentro hacia afuera es clave, tío. Y eso es algo que hay que decirlo, que tenéis victoria ahí. Sí. Mira, yo voy a decir una curiosidad, que Lucas se va a reír seguro. Hace poco, porque yo estoy en un momento tremendamente estresante. Dentro de poco me voy a Etiopía, he tenido cosas personales con cosas de mi ahijado, la exposición, un libro que se me metió en la cabeza y que, bueno, he tenido que simplificarlo, bueno, un montón. No te olvides de tu día a día, que eso tampoco ha parado, ¿eh? Tatuar. Que estamos aquí. Claro. El estudio, sentarte en la silla a tatuar, las redes sociales. Bueno, una barbaridad. Y por una situación yo estaba estresado y me quería quejar. Pues estaba ya que el café salía por todos lados. Me quería quejar de los compañeros, de coño, ¿quién piensa en mí? No sé qué. Y me paro a pensar y digo, me cago en la madre. No puedo quejarme de nadie, es que me me pasó lo revés, al contrario, tío. Me cago en la madre. Estaba enfadado y digo yo, no me puedo quejar de nadie. Y se me pasó. Eso es buenísimo, tío. Eso fue impresionante. Ahí cuando, en un momento en que tú no te soportas ni a ti mismo, que necesitas culpar a alguien, aunque sea mentira, y que no haya. Tío, me pasó algo. Me pasó la semana pasada algo parecido.
que venía hecho un perro yo. Sí, de esto de que ya en la cabeza tu cabeza está en plan... Venía hecho un perro aquí y me abrió la puerta Salomé de sonrisa de oreja a oreja. Sí. Y llegué y dije... ¿Qué más da? Todo igual, Salomé es la chica que está, Sí, que está sí. en el front. La jefa de La línea. Jefa de, La jefa de mí, igual. el gerente, ¿no? ¿Era? La del Gete, la jefa del Gete. La jefa del Gete, la gerente del Gete. Muy buena niña también. Muy buena niña. Sí, muy buen equipo. Vale, antes de hablar del tema de empresa, de cómo se monta una empresa aquí en Estados Unidos, para que asesoréis un poco a la gente que tiene duda, porque, por ejemplo, Rosario, imaginaros el día de mañana que queremos venir aquí y a mí me surjan esas dudas, obviamente. Antes sí que va a sonar atípico, pero... Y de hecho lo voy a hacer públicamente. Pero lo sabéis detrás de cámara, que desde que nos avisasteis sois los culpables de que estemos aquí y eso es motivo de agradecimiento. Porque, bueno, lejos de las cámaras se dice también lo bonito. Entonces, familia, Sergio y Lucas fueron las personas que nos llamaron para venir aquí a Nueva York. Algo que a nosotros, vosotros pensaréis, bueno, pues un gesto, ¿no? Pero para nosotros es un gran gesto que voy a preguntarle también por qué os habéis fijado en nosotros, pero sobre todo, gracias porque no solamente nos habéis pagado un vuelo, etcétera, etcétera, sino que, como he dicho antes al principio, nos habéis acogido en vuestra casa, que eso ya es muy grande. Entonces, gracias. No solamente de parte nuestra, sino que también los oyentes se benefician de ese movimiento porque van a poder ver un contenido diferente. Somos un podcast que está en crecimiento también y nos da alegría poder venirnos aquí porque en el futuro diremos, tío, mira lo que pasó gracias a estos chicos, hemos estado aquí, ojalá que podamos decirlo, no sé, durante muchísimos años, así que gracias. Vale, de nada, de nada. Pues una de las cosas, los motivos, nosotros nos gusta mucho pues, buscar talento donde sea. Donde más fácil nos toca es en España. A Lucas mira muchas cosas. Por ejemplo, ahora está preparando una exposición de unos bolsos que viene una muchacha de Santander, viene otra muchacha de España, ¿verdad? Esa es la que viene de España y una española está aquí y luego venezolana. Ana, de Venezuela, ¿no? Pero bueno, está el puente que se crea. En mi caso, pues dije yo, bueno, mira, estos muchachos de Almería que están creciendo, me gustaría apostar en ellos también, que mi voz haga un eco en mi tierra, ¿no? Y del proyecto que estamos haciendo y un poco el crear puentes, ¿no? El que la voz vaya de un sitio a otro. También, ahora que nos has conocido, porque Sergio y yo hablábamos mucho, ¿no? De esta parte del puente y nosotros tenemos, pues, esto es un proyecto de vida y vemos el proyecto crecer y vemos un camino. No tenemos ni idea de cómo va a ir, pero vemos cómo divisamos, ¿no? Un poco hacia dónde va o hacia dónde lo queremos llevar, porque realmente tenemos la capacidad de llevarlo donde nosotros queramos, ¿no? Y muchas veces, tío, hemos hablado lo de, oye, ¿por qué no hablamos con la Consejería de Cultura de Andalucía o la Diputación de Cultura, como se llame, de Almería, tal? Y en varios proyectos lo hemos hecho, nos hemos acercado, hemos escrito con gente, hemos hablado con... De hecho, mira, hemos hablado con los de Cantabria, hemos hablado con los de Zamora, hemos hablado con un montón, ¿no? Y cuando esto surge, claro, nosotros siempre volvemos a España. Y yo siempre se lo he dicho a Sergio, le he dicho, tío, Sergio, tú en Almería, cuando vayas, o sea, el potencial que tú veas, o sea, y lo que sea. Y libertad, que para eso montamos esto. Y bueno, no es la primera persona que nos traemos, ya nos trajimos a un DJ, ¿no? Sí, el DJ a Caderas. El DJ Caderas. O sea, que siempre ha habido esa gana. Y cuando a mí Sergio me llamó, yo estaba en Madrid, tú estabas en Almería, ¿no? Creo que cuando me dijiste que te traía estos chicos. Sí, puede ser. Y me lo dijo, claro, me dijo, me los quiero traer, me mola mucho lo que tienen, tío, vamos a buscar un momento, tal. Y dije, lo que tú mandes, vamos, 100%, Sí. a por ello. Y motivar, sí. Sí. Motivar a la gente de Almería que espabile también, que vean que se pueden hacer cosas. Y una palmadita en la espalda. Salir de los invernaderos. Vale, pues vamos con el momento regalo, ¿vale? A Sergio se lo tuvimos que decir porque estamos en tu casa, Sergio, y tenías que verlo por San Maletán, ¿no? Y nada, hemos traído, ¿vale? A mí mi padre siempre me ha enseñado, y seguro que Antonio en su casa también, estoy seguro y no lo sé, que cuando se va a casa ajena hay que llevar un detalle. Una botella de vino. En mi casa, por ejemplo, mi padre es pescado y muchas veces lleva calamares frescos. Hostia. Claro, aquí no podemos traer calamares frescos porque dejarían de serlo. Eso primero. Y segundo, no puede hacer algo muy grande porque se iba a quedar en España por el tema de la maleta y etcétera. Así que esas tazas que tenéis a los laterales son para vosotros. Sí.
Y Vale, ya la hemos muchísimas usado. gracias. Pequeño Sí, sí. detalle, no es algo grandioso. Para nosotros sí, porque Bueno, al final símbolo está el muy logo de bonito. nuestro podcast ahí y del troncho, que es un Está sponsor. vacía. Es Sí. un sinvergüenza. La tenés vacía, tío. Es un bien queda. Lo que no se puede ¿Has visto decir. por qué le van bien los negocios? Está vacía y sigue. Ah, eso no se hace, tío. Eso no El se hace. sabor del sur. Qué bueno. Bueno, Aparece. eso sí he podido sentir. Gazpacho del Valle. Ya sabéis. Promocionar. Pi- Drin, drin, drin. Cas. Y el troncho, bueno, el logo del podcast que está ahí y el otro logo que es el del troncho, un sponsor que básicamente lleva muchos años en la hostelería allí en mi zona y la familia apostó por mí cuando yo empecé, la verdad. Qué guay. Y esas tazas también son un poco en homenaje a ellos. O sea que en parte, Qué guay. contando todas las empresas que están aquí apoyándonos con los rótulos, los banners, los vídeos corporativos, etcétera. Así que nada, seguimos nosotros, que era simplemente un parón para agradeceros, etcétera, que no es de bien nacido ser agradecido. Nunca está de más. Seguimos. Montar una empresa. Esto a mí me flipa, me causa mucha curiosidad y estoy seguro que alguien de las 10 millones de personas que lo están viendo seguramente le va a interesar también cómo es el proceso para montar una empresa en Estados Unidos o en Nueva York, que como hemos estado hablando es un país también. Uf, yo creo que lo de Estados Unidos-Nueva York lo puedes quitar directamente, porque eso ya es como las especificaciones, ¿no? Y oye, hay que tener esto en cuenta, te informas hoy en día al final con redes sociales, con Google, con todo, bueno, la inteligencia artificial. O sea, haz una pregunta y te vendrán respuestas, ¿no? Yo creo a día de hoy, y lo digo de verdad con todas, con las buenas y con las malas, montar una empresa no es fácil. También hay que ser realista. O sea, esto es muy ambicioso. O sea, esto que hemos montado Sergio y yo es algo que es ambicioso. O sea, ya solamente por los metros cuadrados, la cantidad de gente que trabaja aquí, el día a día en sí no es un día, o sea, es un día a día que nosotros hemos tenido que aprender a delegar. O sea, somos personas que somos muy resolutivas con nuestros buenos y más y menos, pero no delegábamos. Éramos personas que hemos tirado para adelante toda nuestra vida. No individualmente, porque no somos individualistas, pero con todo lo que se te pone encima. efectivamente. Y pum, a por ello. Claro. Y luego lo costoso que es en Nueva York, absolutamente todo. Increíble. Absolutamente todo. Pero eso tienes que transformarlo desde un cable hasta que te cambien, hasta que se te ocurre la idea de pintar solo del baño, por ejemplo, y son... Yo me acuerdo cuando llegué a la ciudad de Nueva York, yo tengo una grandísima compañera de trabajo que me dio la bienvenida en Zara, y que era mi hermana mayor. Y me dijo, la clave de Nueva York es la regla del 3-3-3. 30% se va a tu ahorro, 30% se va a tu casa y 30% se van a tus gastos. Si eres capaz de mantener ese porcentaje, podrás vivir en Nueva York. Y no es así en el negocio tan simplificado, pero esa estructura la mantenemos en minimal. O sea, montar una empresa es una cosa que es un reflejo de quién eres, en muchos sentidos, y luego también es una prueba de disciplina, de mucha disciplina, de entender que no solamente que te vaya bien, es qué es que te vaya bien, no es solamente ganar dinero. Si tienes una propuesta de hacer dinero, vale, pues entonces tienes un objetivo claro. Es que Sergio y yo empezamos en una zona muy gris, es que sabíamos que queríamos un espacio de hacer cosas. Y teníamos también nosotros, a nuestro beneficio, para montar una empresa en Estados Unidos, piensa que ya llevábamos tiempo aquí dentro. Sí. Eso nos ayudó mucho. Eso hace mucho Ya también. sabíamos el juego, ya era otra cosa. Pero sobre todo para montar algo nuevo, tener una idea muy clara y que la embajada lo acepte. Porque no todas las propuestas de negocio las aceptan. O sea, en Estados Unidos, si nosotros que ya estábamos aquí, bueno, si luego quieres que hagamos un podcast específico de cómo hacerlo, tampoco por quitar mucho tiempo, porque es bastante, no es complejo, pero digamos que... Tedioso de hablar, ¿no? Literal, o sea, tedioso, me has quitado la palabra. Es realmente... Es que es muy caro, hacerte una idea de cuánto va a ser y sobre eso redúcelo todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Porque si te mantienes en eso, vas a pegar el pelotazo, vas a crecer y además siempre se puede ir. Es como el tatuaje. Tú en un tatuaje, tú no pones mucha tinta del inicio.
cuando haces piezas de realismo, o sea, específicamente. Mm. Vas poco a poco, vas completando capas, porque si pones mucho, no vas a poder quitar. Si pones poco, como con la sal, sí vas a poder añadir. Con el negocio en Estados Unidos es mejor plantearlo de esa manera. Ve poco. Nosotros fuimos poco a poco, luego el espacio Sí. no es poco a poco, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? Pero fuimos poco a poco. O sea, fuimos construyendo, que tiene que ver con lo que decía Sergio antes del equipo, o sea, ahora es cuando tenemos un equipo que realmente podemos sentir que es completo, ¿no? Y ha sido ir, aquí tiene la palabra milestone, ¿no? Que es como esa, Milestone. sí, esa piedra en el camino clave. Pues piedra a piedra, despacito, por el camino, hemos llegado. ¿Y el inglés cuánto tiempo habéis tardado en aprenderlo? Yo venía de casa ya. Venía a enseñar, bueno, tú es que has estado viajando desde que naciste, tío. Claro, me había ido a Londres, había trabajado para empresas fuera de España también y tal. Así que yo ya venía más o menos. Luego vine aquí y aprendí un montón, ¿eh? O sea, me di cuenta que tampoco tenía ni puñetera idea de nada. Siempre se aprende. Sí. Yo en mi caso... Es que tú has dicho que eras mal estudiante, Sergio, pero por lo que veo a ti te enseñó en la calle. porque yo era muy inteligente. No, sí, no, joder, no me jodas. Bueno, en el buen sentido, ¿no? En el sentido así de que éramos avispados. Pero yo como... Y no es para nada mal estudiante, de hecho, es muy buen Ahora no, estudiante. ahora ¿eh? bueno, Ahora es tío. muy buen estudiante. Ahora soy magnífico, pero antes no. Pero yo como prototipo de almeriense, nacido en los 90, yo no sabía nada de inglés. Y lo que se sabía en el inglés estadounidense no se entendía. No, yo sabía 3 cosas, pero 3 cosas como sabe un niño de 5 años. Mm. De hecho, la única asignatura que no aprobé en bachiller fue inglés. La única Tienes que haber dicho dibujo. Y ahora está todo en Nueva te York, o digo sea, es una loca la cosa, vida. terminé la universidad y yo no tengo el título, aparte porque yo no quiero ser ni profesor ni nada de eso, entonces el título de Bellas Artes no es por desprestigiarlo, pero no me interesa tampoco tenerlo, es porque no me saqué el B1. Y luego aquí, pues fíjate ahora, ¿no? Pero cuando yo no sabía nada, lo que pasa, que como buen andaluz, yo sé expresarme muy bien, me cuesta mucho mantener las palabras y necesitaba comunicarme. Y después, pues, yo lo que pensaba, yo vivo en un sitio que hay un montón de marroquíes y chinos. Si esa gente, con unos caracteres diferentes, ha venido para acá y ha aprendido, no voy a aprender yo. Y eso pues me creaba una base mental que me ayudó a aprender. En 6 meses ya podía comunicarme bien. Me gustaría entrar un poco en vuestro corazón, porque mi caso personal lo voy a contar. Yo, cuando me llamaste ahí, obviamente la emoción era, bueno, tú nos viste, Lucas, la Sí, videollamada y tal, era, vamos, es que por ahí está el vídeo que podemos hasta ponerlo, que era como, y tú dijiste, chicos, nos vamos a Nueva York, y tú ya estabas aquí, nosotros, nos vamos a Nueva York. Pero claro, en ese momento, como digo, era como una adrenalina increíble, me rebosaba. Pero los días previos, de hecho, me puse malo. No sé si tú te lo conté, Lucas, pero me puse malísimo. Nosotros volamos aquí el martes y yo el lunes estaba vomitando en mi casa. No, de hecho, se lo dije a Antonio la noche antes de coger el tren al día siguiente y digo, Antonio, no voy. Si mañana me levanto y voy al baño por lo que sea una vez, no voy. No sabía. Y iba a venir porque obviamente estaba ya todo hecho y bueno, aunque tuviese que en el tren abrir la ventanilla y, ¿sabes? Sí. Pero me puse muy malo y yo creo que por esa añoranza, por ese echar de menos la casa, los 10 días, para mí personalmente me gustaba, soy muy casero. Entonces, ¿cómo lo lleváis vosotros? Porque vosotros lleváis aquí 7 y 8 años, ¿no? Wow, tío, pues épocas, ¿eh? Épocas. A ver, en resumen, yo lo echo mucho de menos. Yo echo mucho de menos España. Muchísimo. Pero además lo hemos hablado un montón de veces, porque ya no solamente en plan que eches de menos España, en plan de ir y el sol y la cervecita, la terraza y tal. Es como que echo de menos las viejas fumando, ¿sabes lo que te quiero decir? El cotilleo, echo detalles de menos. Luego mi novia vive en España, entonces también eso me tira, pero me acuerdo que el primer año yo estaba con mis colegas en plan de chavales, no os rayéis, yo me vuelvo, no sé qué. Y han ido pasando los años y ha habido años que he estado como, no lo he hecho para nada de menos porque aquí es como este picorcito, hay tanta cosa, más, quiero más de esto. Y ha habido otros años que no, que me ha costado, que ha sido como, ¡guau! Qué loco, aquí no hay para nada lo que tenemos ahí. La comunidad, es que en España hay mucha comunidad en la calle, tío, y en todos lados. Y aquí no, aquí es que esa individualidad es dura. Ayer me di cuenta en la quedada de españoles que hicimos, Ajá. la veréis próximamente también en el blog de, bueno, ya lo adelanto, va a haber un blog de una paella, que vino Vicent, un verdadero chef valenciano,
que bueno, tiene también una empresa que se llama Latas de Conserva. Increíble el trabajo y veréis un blog dentro de poco, pero es verdad que ayer me di cuenta de esa hermandad que se genera. Yo creo que al final como cada cultura, ¿no? El mexicano está con su mexicano y el español está con el español. O sea, es reconfortante que de vez en cuando veas a tu gente. Y yo creo que os teletransporta automáticamente a España. Pero lo bonito, si te fijas en esa mesa, no solo había españoles, había gente de muchos sitios. Eso es cierto. Y eso es parte de nosotros, ¿no? De Había que, ingleses también, es verdad. y Hispanos, después de latinos. Salvador, Sí, de sí, sí. Colombia, sí, de Ecuador, ¿no? Sí. También. A ver, luego nosotros, y a mí esto para mí es muy importante de quienes somos Sergio y yo, hay una movida que es la hispanidad, que es como un término que ya no se habla, ¿no? Que ser español es solamente ser de España. Vale, ok, porque bueno, no me voy a poner en debates históricos, políticos, sociales. Pero hay una movida también que es ser hispano. Y hay una parte que es la hispanidad, que en España, como estamos a 6.000 kilómetros de distancia y solamente vemos o entendemos la inmigración de una manera o a veces la entendemos de una manera. Y esta España que se ha europeizado mucho Claro, en el último tiempo. total, García Márquez ya lo decía, total, eso, ¿no? Total, súper importante, porque además, claro, cuando nos hemos querido tirar para ese lado, nos hemos olvidado del lado donde venimos. Entonces, tú, claro, llegas aquí, o por Sergio y yo lo hemos hablado muchas veces, yo tengo muchísimo más que ver con un guatemalteco, que no nos parecemos en nada físicamente, pero tengo muchísimo más que ver de cómo respondo, de cómo estoy en mi día a día, de cómo camino, de cómo voy al súper, de cómo hago mi vida, de lo que voy a tener que ver con un holandés que vive en Nueva York, ¿sabes? Entonces, nosotros en este espacio tenemos gente de El Salvador, gente de Ecuador, gente de Colombia, gente de España, De Kirguistán. de Kirguistán, de China, Chicago. de Chicago. O sea, quiero decir que tenemos gente un poco de todo el mundo, que es lo guapo que tiene Nueva York, ¿no? La diversidad. Más los que luego recibí aquí De semanalmente. México también. México. Más luego los que recibimos aquí. Y, tío, pues no sé qué tenemos, pero todo el mundo está cómodo. Da igual de qué parte del mundo. Y yo qué sé, yo creo que es la movida hispana. La naturalidad y cercanía, que eso sí se da pues, en los países hispanohablantes, ¿no? ¿Sabes? Y eso lo mantenemos. Sí. Entonces, pues eso hace que sea muy fácil la comunicación. ¿Y tú, Sergio, echas de mano en España? Por momentos, pero no tanto. No tanto, porque yo tengo todavía cosas que no he dicho que tengo que decir. Este es el sitio para lo que quiero decir. Lo que igual, lo que pasa que al tener la pareja allí, España también es un sitio donde se puede hacer los proyectos, ¿no? Pues entonces le tira más ahora ese camino, pero a mi momento, con Minimal vivo, pues tengo que seguir, pues me gustaría seguir aquí un poco más. Quiero decir una cosa, por lo que decía Sergio, cuando dices lo de aquí podemos decir más cosas, ¿sabes? Y eso es muy importante, que hace mucho de lo que es Nueva York, ¿sabes? De lo que hablábamos antes, porque nosotros podemos ser un megáfono en España, pero no, el receptor no es el mismo. Y aquí, tío, eso hace Nueva York. Nueva York es mucho más curioso Sí. que Madrid y Barcelona. Sí, mucho más. Madrid y Barcelona tendrán otras cosas, más cálidas, son ciudades pueblos. Cuando vienes de Nueva York lo ves, y donde se respira esto propio, ¿no? Pero creo que es porque hay más dinero aquí también. Sí. Entonces, si hay más movimiento, la gente puede gastar y puede invertir más. Pero hay mucha más curiosidad y mucha más capacidad de atreverse. Y hay hambre de escuchar, ¿verdad? Hay hambre de beber propuestas. Hay curiosidad y la gente se atreve a hacer cosas pequeñas, y como hace cosas pequeñas, quiere influirse y aprender de otro. Entonces se crea un movimiento muy interesante que España no lo ofrece. ¿Se podría llamar eso el sueño americano? No. El americano es tener un coche que no te sirve de más. Sí, efectivamente. No, es acumular capital, es acumular pasta y no tiene. O sea, el sueño de cualquier joven o persona curiosa y artística. Sí. Y de hecho te diré, bueno, perdón. No, dime. No, me gusta que me corten. Es que le está dando vueltas porque luego personalmente cada uno tenemos un camino, ¿no? Eso es algo muy bonito de Minimal, tío, que a mí me flipa, que llega aquí todo el mundo con su propia motivación y de alguna manera la motivación individual de cada uno coordina o se congrega perfectamente con la motivación global de lo que es Minimal, ¿sabes? Entonces ese minimalismo
está muy presente de base en lo que no es tocable, ¿no? En lo que es el ambiente y tal. Y gracias a que yo he vivido y vivo en esta ciudad lo que he vivido y viviré en esta ciudad, yo he podido encontrar que quiero tener una voz para tener una propuesta. Yo también quiero decir cosas. Yo no sabía que yo quería decir cosas, pero en esta ciudad, vivir esto y en construir este proyecto, te das cuenta que dices, pues a lo mejor yo sí que quiero decir algo, ¿sabes? A lo mejor yo sí que quiero hacer una exposición o poner el foco en una cosa de la sociedad porque me interesa muchísimo y a lo mejor saco algo, ¿sabes? Y aunque no lo hagas, el hecho de que tengas la posibilidad o la ambición de hacerlo, de la seguridad de que lo puedes hacer, es algo que esta ciudad tiene que es único, tío. Es que en otra parte del mundo no existe. Para ir cerrando, Lucas, que tengo una pregunta personal para ti y me has dicho que tienes pareja y no es por entrometerme ni mucho menos en la relación y no lo quiero hacer, no me gusta. Tío, Pero me has dicho que obviamente tu pareja está en España, tiene una relación a distancia. Sí que me gustaría saber, porque sé que hay muchos jóvenes que nos escuchan y no tan jóvenes, que yo de hecho le tengo mucho respeto a tener una relación en pareja. ¿Cómo lo llevas tú? Pues mira, mejor de lo que yo pensaba que lo iba a llevar. Tengo mis momentos de sufrimiento, ¿verdad? Que siempre Es normal. Sergio me dice un día el cabrón, me dice, no, yo voy a buscar una novia a distancia, si ya tengo suficiente con verte sufrir a ti. Y digo, hostia, tío, tan obvio es, ¿no? Claro, porque yo la tuve y ya lo sufrí, y ella, la pobre, también. Y ahora él dice, mira, si es difícil tener una pareja en el mismo sitio, imagínate a distancia, y digo, usted qué viaje. Complicado. Eso, nada. Pues mira, tío, muchos días, bueno, a ver, somos unos afortunados, eso hay que empezar, tampoco hay que yo soy muy de dejar las cosas, de romantizar y como, ¿sabes? Traer un poco al día a día. Somos unos afortunados, no nos falta de nada. A mi chica le ha ido súper bien profesionalmente en su mundo artístico y en la reinvención que se ha hecho. Le va de puta madre, la verdad. A nosotros nos está yendo muy bien también, con toda la locura y con todo lo que hacemos. Y luego vivimos en el siglo XXI de la tecnología, entonces, quiero decir, la tengo una llamada, ¿sabes? Y la veo en WhatsApp también. Sí, no está la parte física, no faltan muchas cosas, sobre todo de constancia, ¿no? De decir, pues bueno, yo tengo un proyecto que me gustaría, que es vivir con ella y convivir con ella, y eso pues conlleva un tiempo porque te tienes que ser realista a la situación que hay, ¿no? Pero a la misma vez, la maldita distancia te obliga a tener muy buena comunicación. Y yo con esta persona, aparte que de personalidad, de carácter, de todo, y de energía y toda la movida es como match perfecto, y luego como nos conocimos y toda la historia es como wow. ¿Por Tinder? No. Como has dicho match, digo. No. No, broma. No, cariño. Pero, tío, el nivel de comunicación tiene que ser muy claro. Porque hay 6.000 kilómetros de distancia, porque como no esté claro las palabras, tú vas a irte a la cama y te vas a quedar tiqui me ha dicho esto. Y cuando la vas a llamar luego, porque luego cada uno tiene su vida, sabes que el tiempo que tienes... A ver, luego está la gran mentira de se tiene que disfrutar. No, se tiene que vivir. Y hay veces que se disfruta y hay veces que no se disfruta. Y ha habido momentos muy complicados. Yo he sufrido mucho, tú me has visto. Me pasaba mal, la verdad. Es normal, es totalmente normal. Sí. Y sin embargo, gracias a eso, yo entro en una relación en la que de repente me sé comunicar, tío. Y sé comunicar mis emociones, sé comunicar qué es lo que quiero, cómo lo quiero además, y verme respetado en que lo que yo quiero tiene el mismo valor y poder comunicarlo. Yo qué sé, es como... Tiene esa parte muy positiva. Luego es verdad que pues esa distancia es lo que tiene. Ahora, como también somos muy afortunados, intentamos meter siempre algún viaje aquí y allí, ¿no? Entonces, pues nos hemos estado viendo estos meses. Estuvo ella hace poco, justo antes de que llegarais vosotros, estaba ella aquí. Vuelve ahora para una exposición que tenemos. O sea, luego voy yo en Navidades. Intentamos siempre cuadrarlo de esa manera, la verdad, pero es jodido. Bien. La verdad que si algún día me pasara, me pondré este trozo del podcast, porque la verdad que es muy interesante. Y bueno, chicos, antes de cerrar, sí me gustaría hacer una pregunta que suelo hacerla siempre a mis invitados, y es que cómo os habéis sentido en Del Pico al Micro. Bien, se me ha hecho corto. Muy bien, sí, ha sido se me ha hecho corto, vamos, yo estaría aquí 2 horas más hablando. ¿Os gustó? ¿Sí? Sí, totalmente.
No, para Sí, haciendo una cerveza, apagamos la cámara y aquí hablando. Total, ¿Os ha total. gustado la experiencia entonces? ¿Habéis Sí, estado ha cómodos? sido- no me he sentido como en casa. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, coño. Pues lo dicho, muchas gracias por venir, por la llamada de que estemos Bueno, ¿y tú aquí. qué? ¿Cómo te has sentido? Eso. Bueno, yo súper bien, tío. Yo en ¿Sí? mi casa, perfecto, tío. ¿Estás cómodo? Estoy perfecto. Estoy perfecto. Me ha gustado mucho la conversación y creo que podemos hacer cosas a futuro grandes, cada uno en su terreno, Seguro que pasa. y sobre todo crecer. Porque si de algo no he terminado el viaje, pero si algo sé que voy a hacer cuando llegue a mi casa, va a ser hacer un recap de todo, no lo que he visto, sino lo que he aprendido. Mm, Porque estoy aprendiendo muchas cosas. mm. Creo que siempre soy el pensamiento de que tienes que relacionarte con gente que se dé igual o mejor que tú, Ujú. en lo que sea. Yo no estoy de acuerdo. Sí, ¿No? yo también estaba pensando. No, creo que eso es. Contadme. Eso es capitalizar las Sí. relaciones. Gente que no te aporta nada en cuanto a aprendizaje, pero te aporta una luz en tu vida que vale más que cualquier Sí, persona listilla y total. eso no estoy de acuerdo. Pero es diferente, porque a nivel de emprendimiento, por ejemplo, a ti te interesa juntarte con alguien igual a lo Hazte mejor que un tú. curso, pero ten al lado a alguien que te quiera. Mira, te puedo dar dos Sí, consejos. hombre, claro, claro. Primer consejo es no corras. No sirve para nada. De verdad, no corras. Cuando te dicen lo de que el tiempo es relativo, el tiempo es relativo. Es relativo a lo que tú quieras hacer, como tú lo quieras hacer. O sea, el cómo vale mucho más del el qué, ¿sabes? Y segundo consejo, lo que te ha dicho Sergio. Porque tú quieras montar una empresa, no te juntes con un empresario. Porque un empresario te va a dar una parte de él que es empresario, pero a lo mejor no te da el otro 90% de su persona que lo es. Sergio, cuando abrimos Minimal, no tenía ni idea de lo que era una empresa. Luca, cuando abrió Minimal, no tenía idea de lo que era el arte. Ni se había replanteado qué era el arte, ¿sabes? Nada, cero. Sin embargo, Luca y Sergio han montado una galería de arte y un estudio de tatuaje. He dicho el arte, pero podría haber hecho el Sí, tatuaje sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Lo que yo he aprendido de Sergio de montar una empresa no me lo ha dado ninguna universidad. Y me he hecho una carrera de turismo y un máster de marketing especializado en empresas internacionales. Y en inglés, además. Y he aprendido más, mucho más, montar una empresa con alguien que no tenía ni idea de montar una empresa de lo que he aprendido en 7 años de carrera. Y luego Pero- todo lo que me ha venido. Claro. Y obviamente que sí, te tienes que juntar con gente que te aporte, ¿no? Pero eso te lo da el camino, pero no buscarlo. No tienes que tenerlo en la cabeza. Cuando se dé se cuadra y demás, sí, sí, claro, es lo más interesante. Pero eso te va llegando. Pero buscarlo y tenerlo en la cabeza como ahora está todo muy capitalizado. Si no si no aporta, que aparte, no, eso no es verdad. Total. No pero en cuanto a material o beneficio intelectual, nada, eso está sobrevalorado. Y Eso como está que mal. también es denigrarse a uno mismo, ¿no? Porque tú ya haces lo que haces, tú ya eres una Claro. persona de éxito. O sea, y además el éxito lo tienes que cuantificar tú. Si te gusta lo que haces y estás contento y tienes motivación de hacer esto cada día de tu vida, que es un trabajo, tú te estás pegando una paliza con tu equipo, con la gente con la que trabajas contigo y buscándote a la gente y tú mismo haces tu trabajo para tu oratoria, para tal, tú ya tienes éxito. Aguantando a Antonio. Aguantando al Antonio, qué pesa el Aguantacaca. Antonio. Gracias, A ver si algún día le sacas al Antonio que hable, que Antonio, todo el día vete de callado, hombre. por favor. Pasa un rato. Siéntate, Pasa, hombre, Antonio. pasa. Venga, lo que hay Pasa, detrás de la hombre, cámara. pasa. Que esto se puede cortar. ¡Esa, hombre! Antonio Eres es, guasaca. es fundamental en este viaje. Es una El pieza micro clave. y el pico. Ahora, ¿qué tal? Lo que menos me esperaba que pasara. Es una pieza clave este tío aquí. Ahora cuando miréis a la cámara y veáis que no os miramos a vosotros, pero que miramos alrededor de vosotros, es porque está Antonio Claro. haciendo sus magias y sus cosas. Cambiando batería. Cierto que está aquí atrás y no para de moverse. Sí, sí, sí. No vueltas para arriba y para abajo. Bueno, pero Antonio, pero cuéntanos algo. No te sientas aquí y te calles. Tía, Vete, que la vas a liar, la vas a liar. Tío, estamos aquí charlando. Dinos algo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido? Muy guay, muy guay. Me gustan mucho las conversaciones que estáis teniendo porque creo que a la gente, o sea, a nosotros personalmente nos va a valer un montón y a toda la gente que nos ve también, tío. ¡Bravo, Antonio! Fuera, ya he aportado. No. No, No, pero- tienes razón. Pero en serio, yo creo que se va a aportar mucho a la Tú gente. tú a como nosotros. oyente, Antonio, ¿cómo has sentido esta conversación? Muy profunda y de mucho valor. Que ya no es solamente montón estudio, Nueva York, tal, para arriba, para abajo. Es
que detrás de todo lo que hay aquí hay dos personas que se han equivocado, que han aprendido, que se han enseñado mutuamente. No sé, es interesante, Joder. Muy bien, bravo, Antonio. cuanto menos. ¿Cómo mola, romper la Claro, tío. cuarta Joder. dimensión. Bienvenido al podcast, tío. Wow. Esto es un podcast. Sí, Esto es un Esto podcast, es como es cuando la vas al magia. teatro y te dicen, no, se ha roto la quinta pared esta, ¿no? Y ha bajado. Total. Un aplauso para Antonio, coño. Bien, Antonio, bien. Vamos. Perfecto. Pues Pues sí, tío, ánimo. De verdad. poco a poco. Sí, Todo sí, llega. sí. Nosotros somos conscientes de que, tanto como con este proyecto como en lo personal, de que estamos creciendo, estamos aprendiendo. Mm, Pero Gracias. que ya estáis en una posición muy interesante. Sí, sí. sí, hombre, agradecido sobre todo haber podido empezar temprano a empezar a recorrer el camino, pero también creo que nos quedan muchas páginas en este libro. Muchas, las páginas son infinitas. Cuando hay tiempo hay letras, y cuando hay letras... Mm. Hay problemas. también soluciones. Quiero ir al cabrón, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Claro. Pues Pues chicos, chicos, he visto el poeta, joder. no, para nada. Muchísimas gracias por Nada, estar en el vosotros. podcast. Vamos a seguir el viaje disfrutándolo sobre todo. Vamos a seguir. Que nos quedan aquí unos días. Para vosotros unos meses. Así que nada, nos vemos en breve. Sí, muchísimas gracias. A vosotros. Chicos, este ha sido el pedazo de episodio que nos hemos marcado con los chicos de Minimal. Suscribiros, darle me gusta, no suscribáis, no le deis me gusta. En base a lo que os haya parecido este podcast, os recomiendo que veáis todos los episodios que tenemos atrás, que os van a gustar seguro mucho. Muy atentos a lo que viene, lo vamos a dejar en redes sociales todo, ya lo sabéis, seguidnos también en las redes sociales, dejaremos Minimal, su Instagram. Lucas, ¿tú tienes Instagram? No. Vale. No y no vuelvo. Vale, pues dejaremos el Instagram de Sergio, el de Lucas pondremos Lucas, con unas comillas, y el Instagram de Minimal para que lo sigáis. Muchas gracias por estar apoyándonos, no solamente en esta temporada, sino en general en todo el contenido que estamos haciendo. Nos dais la fuerza para seguir, así que un abrazo a todos, muy grande, del equipo, del pico al micro. Chicos, conmigo. Te explico el micro. Te pico el micro. Muy bien.